y otro tipo de relatos. Esta concepción pluralista, a la manera de los filósofos antiguos, por ejemplo Heráclito, que nos habla que la mucha erudición no produce sabiduría, distingue entre la ciencia y la sabiduría como formas abiertas del conocimiento. Pues la primera, la ciencia, no abarca la totalidad de las preguntas del mundo ni sus respuestas posibles. No todo está en la ciencia, sin embargo, la ciencia es fundamental, la ciencia debe ser objetiva, la ciencia tiene que acercarnos con la mayor claridad posible hacia la verdad. Pero existen otras formas de conocimiento, así como existen otras formas de percepción. Villoro, no hago la exploración aquí en esta exposición con ustedes, pero Villoro reconoce la cuestión de lo sagrado, ¿sí? Esta dimensión de lo sagrado como una forma también de experiencia válida y una forma de conocimiento. Por ejemplo, la idea de Dios, por ejemplo, el papel de la religión, pero sobre todo la idea de Dios como lo espiritual. De esta segunda etapa procede también un texto que refleja su polémica con el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Se trata del texto El concepto de ideología y otros ensayos, que publica en 1985, donde Villoro mantiene la necesaria crítica de las ideologías como una de las funciones básicas de la racionalidad filosófica. La filosofía debe servir para distinguir lo que es un conocimiento válido de un pseudo conocimiento o de una ideología que tiene pretensiones de conocimiento. Destaca Mario Teodoro Ramírez que Villoro propone construir una definición correcta del concepto de ideología apta para superar las confusiones existentes y útil en la investigación empírica y la crítica social. En el trasfondo también está un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa de la evolución del pensamiento filosófico de Villoro también está reflejando lo que se está sucediendo en la filosofía en México. Estamos hablando entre los años 50 hasta casi los años 80, 30 años más o menos, 3 décadas, en donde hay bandos muy específicos, bandos filosóficos o tradiciones filosóficas. Los fenomenólogos por una parte, los marxistas por otra, y los no positivistas. Y estas corrientes de pensamiento van a tener sus representantes, va a haber grandes discusiones, y por supuesto todo esto está mediado por algo que no debemos dejar de lado cuando hablamos no solamente de Villoro, sino de cualquier filósofo: el contexto social y político en que se está desarrollando la actividad filosófica, el pensamiento filosófico en México. ¿Cuál es ese contexto? Pues este contexto de la evolución del Estado mexicano, el Estado postrevolucionario, y la conformación de una cuasi dictadura, es decir, un régimen poco democrático, que va a tener su expresión justamente más dramática en los sucesos de hace 50 años, en 1968, ¿no? Ese es un marco referencial para tratar de entender la vigencia de las ideas filosóficas, las distintas tradiciones que se van asentando en nuestro país. De paso hay que señalar que la filosofía en México ha sido, hasta hace realmente poco, muy centralista. Es decir, hablar de la filosofía, del pensamiento filosófico, casi siempre ha sido hablar de la filosofía que se ha hecho, que se ha practicado en la Ciudad de México. Es decir, digamos, el surgimiento de nuevas tradiciones en otras partes fuera de la Ciudad de México pues es relativamente reciente, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, también para entender la propia evolución de la filosofía, los desarrollos de la filosofía aquí en Nuevo León. Bueno, continúo. En este tránsito, en polémica con el positivismo y el marxismo, propone una transformación, cito, de un enfoque epistemológico del concepto de ideología a un enfoque ético-político. Este desplazamiento también es muy interesante, es decir, salir solamente del conocimiento en un sentido práctico para entender el conocimiento
en un contexto y sobre todo los, digamos, las consecuencias de un conocimiento, no solamente de la obtención de un conocimiento, sino de aquello, de las consecuencias de lo que se hace con ese conocimiento. Es decir, si por ejemplo en las ciencias sociales, en las ciencias de la cultura, tal conocimiento construye identidades, por ejemplo, nos remitimos nuevamente a lo indígena, la manera en que están construidos estos conceptos que tienen pretensión de verdad, pues tienen consecuencias. Ese aspecto le preocupa a Villoro. Él señala que la verdad debe estar orientada éticamente. Debe estar orientada éticamente hacia la construcción de algo bueno, hacia la construcción del bien. En ese sentido, habría como en su pensamiento una especie de resabio platónico, ¿no? Se entiende, pues, de un enfoque epistemológico el concepto de ideología a un enfoque ético-político, entendiendo el carácter disruptivo y esclarecedor de la filosofía respecto a las creencias y convenciones sociales y la tarea crítica que la debe de preservar de ser una doctrina ideológica al servicio de la dominación, como efectivamente fue, pues, por ejemplo, en algunos países del círculo de la Unión Soviética, no el socialismo real, ¿no? En algunas versiones del marxismo, por ejemplo el marxismo althuseriano, con sus pretensiones de ser una ciencia o de una filosofía marxista, que es el instrumento del Partido Comunista, que es la vanguardia revolucionaria, etcétera, etcétera. Es decir, finalmente todo esto, una filosofía dogmática, es una filosofía que va en contra de su propio espíritu. El espíritu de la filosofía necesariamente es crítico. A la manera socrática, Villoro comprende la filosofía no como una profesión más, sino como, lo cito, una forma de pensamiento. Esto es hermoso, una forma de pensamiento. El pensamiento que trabajosamente, una y otra vez, intenta concebir sin lograrlo nunca plenamente lo distinto, lo alejado de toda sociedad en que la razón está sujeta. Lo distinto, nunca alcanzado, buscado siempre en la perplejidad y la duda, es veracidad frente al prejuicio, ilusión o engaño, autenticidad frente a la enajenación, libertad frente a opresión. Ahí está la cita. Arribamos entonces, después en este camino, a una tercera etapa del pensamiento villoreano. Mario Teodoro Ramírez Cobian denomina a esta etapa la etapa de síntesis o la etapa práctica. En esta etapa se encuentran reflexiones centrales que han ocupado de alguna forma el tránsito filosófico de Villoro desde sus preocupaciones iniciales: el problema de la otredad, el pluralismo cultural y epistemológico, la ética política y en el centro el agudo problema de la libertad. Los tópicos sobre la ética, la política y la libertad atraviesan para Villoro el necesario análisis sobre la naturaleza del poder y sobre la elaboración crítica. Y este análisis sobre la naturaleza del poder es muy importante, me parece bastante trascendente. Yo hay una conexión personal respecto a este manejo de ideas que hace Villoro con el trabajo que hace Foucault, por ejemplo, en la teoría del poder, en el desmontaje, en la elaboración de una teoría del poder y en la apertura de esa teoría del poder a las posibilidades transformadoras. Vamos a ver ahorita un poco la comparación o la analogía que intentó hacer. Vuelvo a la descripción de Guillermo Hurtado. A Villoro le interesa el ejercicio de la razón y en especial el ejercicio de la razón filosófica. Filosofar es ejercer el poder liberador de la razón de los escepticismos y nihilismos de nuestros tiempos. Eso me parece fundamental. Es decir, eso tiene plena vigencia. Si la filosofía tiene una utilidad, creo también que es esta: alejarnos de ese espíritu escéptico de estos tiempos, de esta sensación de nihilismo que no nos lleva, por supuesto, a ninguna parte ni nos orienta hacia ninguna acción transformadora. En ese contexto, ¿cómo es viable repensar con la voz de la razón aquello que por sus efectos expresa su naturaleza negativa? Es decir, estamos hablando del poder.
Villoro desarrolla el análisis del poder en dos obras fundamentales. La primera, El poder y el valor, fundamentos de una ética política. La segunda, Estado plural, pluralidad de culturas. Y una tercera, que voy a comentar más aquí adelante, se llama La sociedad por venir. Los retos de la sociedad por venir, ¿sí? Donde recupera pues parte del trabajo elaborado en el primer texto, ¿no? Mario Teodoro Ramírez no duda en calificar a El poder y el valor como una obra mayor de la filosofía política de nuestro tiempo. Es decir, fue tal la trascendencia y es tal la claridad cuando uno lee a Villoro, que uno está ante un teórico que está a la altura de cualquier teórico de la filosofía en cualquier lengua. Así de intenso está el texto desde mi perspectiva. Las diferentes secciones que constituyen este texto inician con una reflexión de Villoro sobre las bases de lo que constituye un valor. Va a construir así filosóficamente, metódicamente. Bueno, vamos a empezar a discutir qué es un valor, cuáles son las consideraciones de un valor, cuáles son las propiedades de ese valor, cómo podemos hacer conciliar, o sea, por qué cuando un valor puede ser universal o cuando expresa un valor individual, y si los valores son los que fundamentan la convivencia política, pues entonces estamos ante un problema que hay que analizar. Así lo planteamos. La reflexión axiológica del filósofo no está disociada de la realidad, pues se proyecta hacia el análisis de los valores en la política. Particularmente en esta sección, Villoro se preocupa por definir las características de los valores que operan en la vida social dentro de los sistemas de poder que se expresan en la política. En términos generales, para Villoro, los valores y normas de una ética política, cuatro características, perdón. Primera característica, no está aquí en el PowerPoint, tienen validez en el ámbito público, en un ámbito público no privado. Segunda característica, no son por tal solamente individuales, sino que son comunes. Tercera, están en relación con el poder. Y cuarta, son realizables. Estos valores que se expresan como parte de un proyecto político, entendiendo que todo proyecto político es un proyecto ético que manifiesta también una cierta naturaleza del poder. Estas características obligan en la fundamentación de la vida social y de una ética política a la discusión y el acuerdo sobre cuáles deben ser dichos valores comunes, en qué se funda su carácter objetivo y de qué manera, es decir, sobre qué principios regulativos se dan las acciones políticas para realizarlo. Ahora bien, el debate en torno a dichos mecanismos no se da en abstracto, sino en el orden de las relaciones sociales concretas y en contextos sociopolíticos específicos, donde los intereses y las situaciones confrontan violentamente en no pocas ocasiones a los grupos. Es decir, cuando no hay acuerdo, cuando no hay consenso y cuando hay imposición de dichos valores, estamos ante una confrontación. En sociedades fundamentadas o fundadas en la polarización social mexicana, refiere Villoro, los valores generales pueden además ser manipulados mediante la ideología. De aquí la importancia de desmontar la ideología. Pueden ser manipulados mediante la ideología para justificar el interés exclusivo de un grupo como si fuera de interés general. Sin embargo, se puede argumentar desde otra vía, la propia vía de la ética y de la razón, que fundamenta la validez objetiva de los valores y determina en qué medida se procura el bien común y se postula la coincidencia del interés particular con el interés general. Este es el proyecto de una ética política y teóricamente también, al menos en las teorías contractualistas, era el proyecto por el cual, por ejemplo, en el pensamiento russoniano, los ciudadanos depositaban sus derechos en una voluntad general, ¿no? O sea, es decir, al ceder mi voluntad individual para construir una voluntad general, estoy pensando que el proyecto es para mí, es para mí. Los valores que norman la convivencia social siempre se objetivan, se materializan en funcionamientos que determinan la naturaleza del poder que representan. Villoro traza la genealogía del poder a través de la discusión sobre el principio de justicia, esa es su base,
Poder y valor se requieren, pero raramente se equilibran. Antes bien, el funcionamiento del poder parece oponerse, por todas las evidencias históricas, parece oponerse al de la justicia. Este es uno de los aspectos de mayor complejidad en las discusiones sobre las bases de la filosofía política en la modernidad. De un concepto natural de poder como capacidad de algo o de alguien para causar efectos alterando la realidad, o del poder considerado como dominio sobre sí mismo, el desplazamiento del concepto de poder en la política advierte conflicto. Llegamos así a un sentido más preciso del poder. Ya no consiste, dice Villoro, en la mera capacidad de realizar un fin querido, es decir, no depende exclusivamente de mi individualidad. Se trata de un poder sobre los hombres, no solo sobre sus acciones colectivas. El poder es considerado aquí un instrumento enajenante e impositivo. Para Villoro, en todos los sistemas de gobierno, lo cito nuevamente, el poder político de un individuo o grupo se ejerce sobre los demás miembros de una formación social, por lo tanto, no puede ser como una norma. Es decir, la estructura de poder determina que unos manden y otros obedecen. En sociedades polarizadas, el poder impositivo además rebasa el marco de su propia justificación y por lo tanto es contrario a la libertad y deriva en lo que llamarían los clásicos las formas imperfectas, ¿no? Las dictaduras, los excesos. Cito nuevamente a Villoro. El poder por sí mismo, eso que tenemos aquí, está obligado a restringir la libertad de quienes no lo ejercen. Su esencia es la dominación. No podría subsistir sin ella. Al desearse por sí mismo corrompe tanto a quien lo ejerce como a quien lo padece. Aquel tiene que buscar la humillación del otro, probar en él la violencia con los guantes blancos, ensalzarse sobre él, utilizarlo en su provecho. El dominado debe aprender al ser servil, obsequioso y habituarse a seguir una voluntad ajena. Quien llega a servirse del poder no puede menos de desearlo por sí mismo, con independencia de sus resultados. Me parece muy interesante esta descripción que hace Villoro sobre el poder y nos recuerda naturalmente a Hegel, la dialéctica del amo y el deseo. Ya veremos. El poder en general y el poder político en particular muestra su incapacidad de expresarse como un medio para lograr un bien común, porque de eso se trata, ¿no? La armonía supone un bien común. Con ello muestra su faz injusta. La expresión del poder en la realpolitik moderna es además plural y sus funcionamientos diversos. El poder opera de distintos modos. Hay múltiples instancias de poder en relaciones variadas de competencia y de subordinación entre ellas. Esa es la naturaleza del poder. El poder, como señala Foucault, el poder atraviesa los cuerpos. El poder los constituye. La voluntad del poder los define, decía Nietzsche, ¿no? En la elaboración de un concepto de contrapoder frente al poder, si esto es así, ¿cómo podría ser de otra manera? Porque hacer filosofía, pienso que yo lo pienso así, y yo lo pienso así, hacer filosofía no es instalarse en la imposibilidad. Es decir, hacer filosofía en este sentido es también, si ustedes quieren verlo así, construir pensamientos alternos. Construir utopías a partir del ejercicio de la razón, ¿sí? Pero la filosofía siempre quiere ser propositiva. Frente al poder, construyamos un contrapoder, construyamos otra manera de entender el poder, el funcionamiento del poder y movamos la acción política hacia ello. En la elaboración del contrapoder, del concepto de contrapoder, Villoro señala que la búsqueda del bien común es opuesta, por todos los ejemplos que hemos señalado, a la voluntad de poder. En el entendido de sus extremos, la propia filosofía política expresada en los principios del liberalismo, el anarquismo o el marxismo y diversas doctrinas éticas y religiosas plantean la abolición o la limitación del poder. En el liberalismo, bueno, los fundamentos del liberalismo plantean pues en esta relación entre el Estado y el individuo, cuáles son los límites de intervención del Estado, cuáles son los derechos inalienables del individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Las religiones también
plantean por otra vía